Vamos a pasar al segundo tema de la tabla. No sé si la senadora Proboste se sumó a la... No, no se ha sumado todavía. Álvaro, No, Rincón. tienes que buscarte una campanilla así. Ah, esa es de vidrio. Bien, gracias, presidente. Yo me voy, ya estoy inhabilitado en este proyecto. Gracias, Felipe. Gracias. Yo soy torpe, así que no podría tener una campanilla de vidrio, tendría que ser de Yo metal. también dejo al senador Piu en mi nombre, presidente. Bueno, sobre este proyecto, gracias, senador Galilea. Sobre este proyecto teníamos dos alternativas. Uno, entrar a debatir el proyecto en su mérito, en que como tuvimos un debate bastante profundo y nosotros elaboramos un texto, una posibilidad es que aprobemos como indicación el texto aprobado por la sala en este caso, y que fuera ese texto el que despachemos a la sala y que ese ratificado se envíe a la Cámara de Diputados. Esa es la alternativa 1. Y la alternativa 2 es que rechacemos el proyecto de la Cámara y provoquemos de manera inmediata la comisión mixta. A mí me vinieron a ver los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara. A ellos más bien les gusta la segunda idea porque ellos quieren que se apruebe con celeridad su proyecto. Y por tanto entienden que provocando la comisión mixta se aceleran los trámites de tramitación. O sea, no es que nosotros estemos en contra de que se regule la materia, pero provocamos la mixta para arribar al texto final y por tanto se puede constituir con relativa celeridad. Pero hay quienes han señalado que lo que corresponde es que nosotros definamos el texto conforme al debate que tuvimos y que por tanto aprobemos una indicación que corresponda a el texto aprobado por la sala respecto al proyecto que tuvo origen en el Senado y por tanto que continuara como tercer trámite en la Cámara de Diputados. Tenemos a dos alternativas. Senadora Rincón. Presidente, yo la verdad es que los dos caminos llevan a Roma. Ya vamos a terminar igual en una mixta, porque los diputados, y ya se lo expresaron a usted y me lo dijeron también a mí, están por ver su proyecto. Por lo tanto, yo sería más bien pragmático en esto, no me enredaría mucho y avanzaría. Y en ese sentido creo que rechazar el proyecto de la Cámara da cuenta de que creemos que hay que perfeccionarlo. Vamos a lograr el rechazo de la sala porque creo que hay mayoría para inclinarse por un proyecto más parecido al nuestro que el de la Cámara de Diputados y vamos a terminar en la mixta. Yo creo que hay que acelerar el tranco en esto. Lo que hemos vivido en las últimas 48 horas es dramático. Se lo habíamos anticipado en la carta que le hicimos los 24 senadores al gobierno, formalmente al presidente de la República, en orden de que aquí había que tener cierta logística, que había que ver de qué manera solucionábamos los problemas de servicios básicos, alimentación, remedios a la ciudadanía, antes de determinar cualquier medida más dura de cuarentena o encierro. No se hizo y bueno, los resultados están a la vista, la ciudadanía no tiene alimentos, hay gente que lo está pasando mal y el tema que advertimos de orden público, muchos de nosotros en la opinión pública, ya lo vimos reflejado con mayor fuerza el día de ayer. Y por lo tanto, este proyecto o el que aprobamos nosotros son de suma urgencia y el gobierno no ha mostrado ninguna iniciativa legal en este sentido, por lo tanto creo que tenemos que presionar para que todos juntos, gobierno y oposición, trabajemos en una solución en este ámbito. Eso, presidente. Yo, la única duda que tengo respecto a esa alternativa es que me parece una buena alternativa, pero la única duda que tengo es cuando discutimos el proyecto de permiso de circulación, se armó un debate respecto de la forma en la cual tenía que resolverse la mixta respecto de la idea de legislar. Y de hecho, la mixta que se constituyó al efecto envió los proyectos equivocadamente, en sentido contrario. O sea, tenía que volver a la Cámara de origen cada proyecto. Y lo envió, el que tenía que ir a la Cámara lo envió al Senado, el que tenía que ir al Senado volvió a la Cámara. Bueno, hubo buena voluntad para resolver ese tema y no se hizo de esto un tema procedimental y finalmente el proyecto fue aprobado y después hubo un veto presidencial. Pero si nosotros, aquí Pedro me puede corregir, si nosotros rechazamos en general el proyecto, la mixta es para resolver la idea de legislar. Y resuelta la idea de legislar, tendría que volver en segundo trámite al Senado el proyecto, que es lo que no se hizo en el proyecto de permiso de circulación. El proyecto de permiso de circulación se fue a mixta porque se rechazó la idea de legislar en ambas cámaras respecto de los dos proyectos, se fusionaron, no se fusionaron, se vieron en paralelo los dos proyectos y después se resolvió la idea de legislar en un sentido y se aprovechó y se estableció el texto definitivo. O sea, la mixta hizo una especie como de procedimiento económico para efectos de resolver simultáneamente la disyuntiva o más bien la diferencia respecto a la idea de legislar, así como el contenido final de
los proyectos de ley. Si hubiera voluntad hoy día para avanzar en esa materia no habría problema, pero yo entiendo que este no es un proyecto que tenga unanimidad. Y por tanto no vaya a ser que un senador diga, ¿sabe qué? La mixta es para resolver la idea de legislar y vuelve el segundo trámite al Senado igual. Y la mixta no puede resolver el contenido final del proyecto. Pero, Lo planteo, presidente, porque ese debate se planteó cuando se vio el otro proyecto. No entendí, presidente. Miren, cuando se debatió el proyecto de permiso de circulación y el de plantas de revisión técnica, se cometió un error formal, pero que como hubo unanimidad para seguir tramitando el proyecto, no puso en cuestionamiento, digamos, podríamos decir, la tramitación del mismo, y este finalmente se aprobó, y después el presidente presentó un veto aditivo, que fue aprobado por ambas cámaras. Pero cuando se vio ese proyecto y se revisó la normativa de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se estableció que si nosotros votamos contra la idea de legislar, se debe constituir una mixta para resolver la diferencia entre ambas cámaras respecto de la idea de legislar. Una vez que la comisión mixta resuelve que se apruebe la idea de legislar, vuelve a la Cámara de Origen, que lo ratifica, y vuelve a la Cámara Revisora, y continúa en el segundo trámite. Cuando se vio lo de permiso de circulación, lo que ocurrió fue algo distinto, sino que se resolvió la idea de legislar y se resolvió el texto, y por tanto se votó todo simultáneamente. Pero algún senador podría plantear que tienen que hacerse con todo este procedimiento. Entonces, en vez de acortar el plazo de tramitación, lo podríamos estar extendiendo, porque la mixta resolvería la idea de legislar para que vaya a la Cámara y tenga que volver después al Senado nuevamente, y tengamos que seguir en el segundo trámite. Esa es mi única duda. Por eso, no sé si nos puede aclarar, y después el senador Durán está pidiendo la palabra. claro. No, yo también me permito complementar, presidente y señores senadores presentes, que tanto la Comisión de Economía como el Senado ya aprobaron un proyecto sobre la misma materia. Entonces, resultaría un tanto contradictorio que ahora apareciera rechazando la idea de legislar, cuando la Comisión de Economía y el Senado ya aprobaron la idea de legislar con diferencias, pero en el fondo ya se pronunciaron sobre la necesidad de contar con una normativa especial en estas materias que son muy similares, tanto el proyecto aprobado por el Senado como el que ahora recibimos de la Cámara de Diputados. Mira, si Por eso nosotros yo tuviéramos creo una que, entidad... además que... ¿Mm? Perdón. No, y lo que usted señala también es otra razón, o sea, si se trata de hacer una economía dentro del procedimiento de la tramitación de la ley, el rechazo de la idea de legislar podría generar más conflictos que una aprobación con modificaciones de este proyecto, o, claro, viendo qué modificaciones, el grado de modificaciones que podría tener el proyecto de la Cámara. Para eso se han presentado indicaciones de la senadora Proboste, de la senadora Órdenes, y también durante la mañana, durante el curso de esta sesión, llegaron también indicaciones del senador Girardi, que son parecidas a las que presentaron la senadora Proboste y Órdenes. Senador Durana. Una consulta por su intermedio al señor secretario de la Comisión. Yo tengo entendido que el proyecto de la Cámara de Diputados es un proyecto que viene en el marco de la situación en estado de catástrofe. Un estado excepcional que vence su plazo ahora el 13 de junio, que probablemente se pueda prorrogar. Y el proyecto que aprobó el Senado es un proyecto que no va enmarcado en un estado excepcional, sino que de manera permanente, sobre la base de que el día de mañana se pueda recurrir a ese proyecto frente a cualquier situación que pueda vivir el país. Desde esa perspectiva, el proyecto presentado, aprobado por la Comisión de Economía y en general, creo que está el segundo trámite constitucional después que pasó el Senado, además contó con la presencia física y con normas que también fueron acompañadas por parte del Ejecutivo.
yo estoy en desconocimiento, digamos, de que si efectivamente el proyecto de la Cámara de Diputados viene también con esa fortaleza por parte de indicaciones claras y concretas del Ejecutivo, al menos en lo que se refiere a la participación del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones y también la participación del Ministerio de Energía. Por lo tanto, dentro de las dos alternativas que ha presentado el presidente y en la defensa del proyecto que trabajó la Comisión de Economía del Senado, que creo que fueron largas horas de análisis, ¿cuál debiese ser finalmente el mejor mecanismo? Si es el rechazo o que el proyecto nuestro vaya vía indicación. Se sumó la senadora Proboste, por lo que veo. Ya, bueno, tenemos, como dije, tenemos dos alternativas, queremos resolver. Una alternativa es rechazar la idea de legislar, la otra alternativa es aprobar como indicación sustitutiva del Senado el artículo primero con el texto que nosotros aprobamos y por tanto despachar a sala el mismo texto que ya los otros artículos del proyecto. Yo creo que eso alinearía la posición del Senado respecto de un proyecto. Presidente. Sí, senadora Proboste. Y la otra alternativa sería aprobarlo con las indicaciones que hemos presentado también. Creo que eso permitiría generar un mejor proceso en la comisión mixta. Igual puede ser bien de fácil despacho. Bueno, la senadora Proboste plantea que entremos lo que pasa es que eso sí lo podemos hacer, pero no va a tener la celeridad de las otras dos alternativas. Y los que a mí me vinieron a ver los diputados, ellos lo que quieren es que nosotros lo despachemos rápido, porque entienden que esto va a llegar a mixta. Entonces lo que ellos quieren, también hablaban con la señora Rincón, es que despachemos su proyecto rápido. Yo le había planteado la posibilidad de rechazarlo para provocar la mixta, es una alternativa. Pero después, dado este problema que se genera de que la mixta es para resolver la idea de legislar y tiene que volver al segundo trámite después igual, eso podría dilatar el proceso de tramitación del proyecto. Entonces la idea es acelerarlo. Si es que entramos a analizar las indicaciones, no estaríamos en condiciones de despachar la sesión de hoy día. Y por tanto sería difícil que se pudiera votar mañana en sala. Entonces, viendo cómo conciliamos el factor tiempo con el factor para que el proyecto se tramite con celeridad. Senadora Rincón. Presidente, a ver, escuché atentamente todas las intervenciones. Está claro que la petición de los diputados es que aceleremos el tranco y por lo tanto la alternativa que nos plantea la senadora Proboste no ayuda en ese sentido, haría más lento esto. No es un tema de voluntad ni disposición, sino que recoger lo que los diputados nos plantearon. En ese sentido, sigo sin comprender, salvo que si la lógica sea que si nosotros rechazamos el de la Cámara, ahí lo que debiera resolver la mixta, porque lo rechazaríamos el proyecto, la idea de legislar, ahí la Cámara, claro, tendría que haber una mixta para ese efecto, pero si ellos rechazan el nuestro, que está avanzado, no hay que resolver sobre la idea de legislar. No, tienes razón, sería el mismo efecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es el primer camino, aprobar el de la Cámara con modificaciones en el orden del nuestro, porque ahí no sería la idea de legislar, ahí lo que resolvería la mixta es un texto. Exacto. Pero hay que concordarlo con los diputados, porque si no, no van a entender el problema de fondo, que es formal, no de fondo. Así es. Sí, tal cual. O sea, bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo insisto, o sea, nosotros podríamos rechazar la idea de legislar, constituir una mixta y a la mixta aprobar la idea de legislar y aprobar el texto. Pero eso requeriría un grado de unanimidad que este proyecto no genera. Así es. Que sí lo generaba el otro proyecto. Había voluntad de tramitarlo rápido porque estaba contra el tiempo. Pero en este caso, este proyecto podría... Yo creo que también estamos contra el tiempo, presidente, por lo que está viviendo la ciudadanía. Se podría entrampar, digamos, y alguien podría decir que se cumpla tal cual al pie de la letra lo que dice la ley orgánica, por tanto, esta comisión mixta es solo para efecto de determinar la idea de legislar. Y volveríamos al mismo punto que estamos hoy día, en el Senado. O sea, serían 1 o 2 semanas más para volver a este punto. Entonces, a mí esa idea me gustaba en la medida que podía acelerar el trámite, es lo que yo había hablado con los diputados, pero después revisando la normativa y de acuerdo a la experiencia que tuvimos en nuestro proyecto, esto podría delatar 2 semanas más para volver a este punto, para tener que despachar recién el segundo trámite. La otra alternativa es que ahora, en esta sesión, nosotros
rechacemos el artículo segundo y el artículo transitorio, y respecto al primero, reemplacemos el texto del primero con el texto del proyecto que aprobó el Senado en sala, no el que aprobó en comisión, porque después hubo, Hay diferencia, exacto. porque tiene diferencia, que aprobó en sala, hay una indicación de la senadora Proboste, una indicación del senador García, otra del senador Chaguán, que fueron aprobados. Entonces que aprobemos el texto de en sala y despachemos el proyecto a la sala para que mañana la sala lo apruebe y vuelva a la Cámara de Diputados. Senadora Rincón. Yo, presidente, después. como esto no se va a ver, no sé si se alcanza a ver en la sala mañana, a lo mejor podría verse en la sesión de la tarde, lo que sugiero es que usted converse con los diputados y que nos constituyamos mañana al efecto de tomar una u otra decisión, pero concordada con los diputados, porque así evitamos tener un conflicto con ellos. Yo creo que es lo que estamos tratando de evitar. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo creo que es bien importante acelerar el tranco de este proyecto. Ya llegó hace 20 días de la Cámara de Diputados, el grito ayer en el bosque era no tenemos ni para pagar la cuenta de la luz y puedo demostrar que hay personas que sí le han cortado el suministro de servicios básicos en este tiempo. Entonces, todo lo que ayude a acelerar este proyecto de ley va a ser bienvenido. Entonces, una alternativa es la que usted plantea, que se pueda tal vez aprobar en general y concordadamente con los diputados se entienda que el rechazo es para acelerar y llevar ambos textos a la mixta, y nosotros igual podemos volver a presentar nuestras indicaciones en la mixta con el propósito de mejorar el texto, porque tanto lo que se aprobó en el Senado como en este, hay algunos elementos que quedan fuera y que yo creo que es vital en que aquí no se aprovechen, porque como ya hemos visto a nuestro sector empresarial, lo que no puede pasar es que después se aprovechen para subir las tarifas, y por eso creo que es importante la indicación que hemos presentado que impide, a propósito de este tema, subir las tarifas, y eso no está en el texto, ni el que despachó el Senado, ni en este texto original de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que nosotros podemos ir nuevamente con nuestras indicaciones a la mixta, pero es importante generar este proyecto, y obviamente no vamos a estar de acuerdo en todo, no va a ser unánime, es obvio, si aquí hay quienes han privilegiado los acuerdos, en que aquí basta en que hagamos un acuerdo entre amigos, y hoy día la ciudadanía clama por tener un mayor resguardo, y creo que todos aquellos que estemos en esa línea tendremos que apoyar iniciativas como esta. Eso, presidente. Buen punto el que plantea la senadora Proboste. Ahora, cuando yo planteé que no había unanimidad, no solo no me refería al contenido, donde no hay unanimidad, sino que al procedimiento. Y cuando no hay unanimidad en el procedimiento, entonces se tiene que aplicar, digamos, o sea, las excepciones reglamentarias se pueden hacer cuando hay unanimidad. Los reglamentos existen para resolver las diferencias. Y habiendo una diferencia, entonces se tiene que aplicar el reglamento. Y la ley orgánica establece que la mixta se constituye para efecto de determinar la idea de legislar. Si eso es lo que a mí me hace ruido, en términos que con la voluntad de acelerar podemos retrasarlo. Entonces, yo trataría de aprobar esto hoy día y que se vea en la sesión de la tarde, mañana tenemos 2 sesiones. La señora Rincón es parte de los comités y que se ponga en tabla y se haga sin discusión, porque esto ya lo discutimos. Y por eso a mí me parece que si aprobamos el mismo texto que ya aprobó la sala, no habría mayor inconveniente para que aprobemos nuevamente ese mismo texto en este nuevo proyecto. Eso es menos, o sea, abre menos la discusión y permitimos que esto ya se radique en la Cámara de Diputados nuevamente. Ellos verán si le hacen enmienda, no me queda duda que le van a hacer enmienda, y por tanto, la próxima semana ya estaríamos en condiciones de constituir la mixta, si es que ellos lo tramitan con celeridad. Senadora Rincón. Senador, yo recojo lo que plantea la senadora Proboste, que es lo que había señalado yo, de hecho, en la intervención anterior, cuando estábamos viendo el tema del FOGAPE, y justamente hablamos del tema, y lo dije ahora en la introducción, no alcanzó a escucharme ella, el tema de la falta de recursos, el hambre, el problema de orden público, todo esto tiene que ver con la falta de recursos, no solo alimentos, remedios, sino que también pago de servicios básicos. Lo que usted plantea me parece que es perfecto, y yo lo único que le pediría es que lo hable con los diputados, en el sentido de que lo que hemos recogido es lo que la propia senadora Proboste nos plantea, y que creo que estamos todos acordes, es que necesitamos celeridad, y en busca de esa celeridad vamos a hacer esto, pero no porque no queramos recoger sus inquietudes, y que en la mixta obviamente arreglamos los temas que parezcan relevantes de arreglar para tener una ley urgente, aprobada, y que yo creo que el gobierno tiene que abrirse a entender que esto es de las cosas de
primera necesidad que hoy día tenemos que resolver y que tenemos que mandar una señal clara, rotunda, contundente del mundo político. En concreto, presidente, ¿cómo vamos a votar? Reemplazando texto, ¿no? Presidente, no se le escucha. Propongo lo siguiente, que presentemos como indicación el texto aprobado por la sala. Sí, presidente, tendría que presentarlo a usted y junto con otros senadores. Sí, yo lo presento, yo no sé cómo se hace esto telemáticamente hoy día, porque No, entendemos que estamos en una sesión y después hacemos llegar la indicación y lo hacen llegar por la firma. el texto es el texto que aprobó la sala, es decir, el texto que aprobó la comisión con las indicaciones del senador Chaguán, del senador García y de la senadora Proboste. Exacto. Ese texto, ¿Y esta indicación se suma a la senadora Proboste? Entiendo que la senadora Rincón y el senador Durana se suman. La senadora Proboste también a la sustitución por el proyecto del Senado. Fantástico. Rechazando y eso nos abre la puerta de esta indicación en la mixta. Entonces ya, voy a recabar la unanimidad para lo siguiente. Rechazar el artículo 2 y el artículo transitorio del proyecto de la Cámara y reemplazar el artículo 1 por el texto, como nuevo artículo 1, por el texto aprobado en sala por el Senado. Y eso será una indicación. Esa es una indicación que estaríamos suscribiendo los senadores que estamos participando. Perfecto. Yo por lo menos la suscribo, tengo los otros senadores también. Entiendo que todos la suscriben, la senadora Rincón. Rechazar el segundo y transitorio. No lo veía. Efectivamente. Entonces quedaría un nuevo texto de un solo artículo con el texto aprobado por la sala del Senado. Y es el que despacharíamos a la sala. Y yo propongo que lo votemos mañana en sala. Yo lo transmito. ¿Entonces están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. Yo voy a llamar al presidente de la Comisión de Economía para explicarle por qué este procedimiento. Pero básicamente es porque tenemos que acelerar el trámite legislativo. Exacto. Presidente, además me permite hacer una acotación. En la Cámara ya tienen este proyecto. Entonces, sería bien lógico que el Senado volviera a insistir en su propio proyecto, sabiendo que se va a generar una mixta. Sí. Senadora Rincón. Presidente, como acá tenemos a casi todos los comités, nos va a faltar el PPD, y bueno, yo estoy reemplazando al PPD. Hola, Jimé. Y esta es jefa de comité. Qué bueno. Jimé, no, la petición es que tanto Kenneth como José Durana y tú y Álvaro nos ayuden para hablar con todos los comités con todas las bancadas, a efecto de que tenga un despacho rápido, porque ya lo aprobamos. Entonces, que la votación sea sin mayor discusión dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto?, en sala, y lo saquemos mañana en alguna de las dos sesiones. Estamos de acuerdo. Presidente. Me disculpa, como secretaría, yo le preguntaría a la senadora Órdenes si se suma si alcanzó a escuchar el acuerdo que adoptó la comisión en su momento y si se suma con su voto también. O sea, habría una Me sumo con el voto, señor secretario. Está reemplazando al senador Arboe. El senador Felipe Arboe. Perfecto. Además es la jefa de comité. ¿Es jefa o presidente? Es jefe, ¿no? ¿El nombre? Jefa. Estamos hablando con la jefa. Disculpe, senador, el senador Piu le pidió la palabra, presidente. Sí, senador Piu. La palabra, presidente. Señor presidente, estando de acuerdo entonces que este es el mejor procedimiento para acelerar, sí es importante, dado que nos están escuchando todos de lo que nosotros estamos resolviendo, que el ánimo es precisamente que en este periodo se apoyen a las personas y especialmente a los que están sufriendo más. En tal sentido, no es aceptable el corte de los servicios básicos. Si esto estuviera ocurriendo, como lo señaló la senadora Proboste, se tiene que denunciar al SEC. O sea, tienen que haber denuncias concretas de esos cortes para que se mantengan los acuerdos. Y lo segundo, entender que las tarifas están fijadas por ley y no se pueden subir. O sea, la idea es que no haya ninguna sospecha de que se va a generar alguna situación desfavorable para las personas. Necesitamos en estos momentos unidad, porque si se empieza a generar rumores o se empieza a alarmar a la población, obviamente la población va a reaccionar de forma inadecuada. Tenemos entonces que ser muy precisos.
lograr acuerdos rápidos, que exista precisión jurídica, y si alguien está cometiendo algo que no corresponde, denunciarlo, porque ese es el Estado de Derecho, eso es lo que tiene que imperar. Perfecto. Entonces, habría unanimidad para despachar el proyecto como señalado. Voy a repetirlo por última vez para que a todos nos quede claro. Se rechaza el artículo segundo, se rechaza el artículo transitorio y se reemplaza el primero por el texto aprobado en sala por el Senado respecto a la misma materia. Habría acuerdo unánime. Respecto al tema del quórum, también yo le he estado dando vuelta, porque efectivamente los estados de excepción constitucional requieren, para hacer la regulación más bien de los estados de excepción constitucional, requieren 4/7, porque en materia de ley orgánica constitucional. Pero a mi entender, incluso, y ahí el senador Huichumilli hizo una precisión en sala que me parece pertinente, incluso si se hiciera referencia al estado de excepción constitucional vigente, y con mayor razón, conforme a la redacción que nosotros establecimos, que esta ley tiene vigencia 30 días antes de su publicación, tiene efecto más bien, o sea, estos beneficios se pueden aplicar 30 días antes de su publicación y también para los 90 días posteriores. La vigencia obviamente es otra, o sea, no el plazo de vigencia, pero el plazo en el cual se aplican los beneficios, y no vincularlo a un estado de excepción constitucional, con mayor razón no requeriría estos 4/7. ¿Por qué digo yo que no es ley orgánica constitucional? Bueno, en el caso del texto que nosotros aprobamos, porque no hace referencia a ningún estado de excepción constitucional. Pero además porque lo que es de quórum, ley orgánica constitucional, es la regulación del estado de excepción constitucional, es decir, los efectos, podríamos decir, permanentes de un estado de excepción constitucional, el estatuto más bien dicho, de un estado de excepción constitucional. Porque llevado este argumento al extremo, entonces todos los beneficios que se han aprobado en proyectos iniciados en mensaje presidencial tendrían entonces que ser ley orgánica constitucional y tendrían que haber sido aprobados por 4/7. Y eso es un absurdo. Es un absurdo. Digo esto porque una senadora hizo este argumento, dijo: nosotros estábamos burlando la Constitución, que era una trampa, que era una especie como de resquicio, y no, yo se lo planteé a ella personalmente después fuera de sala, en absoluto, porque llevado este argumento al extremo de que todo lo que dice relación con lo que está pasando hoy día requiere ser regulado como estado de excepción constitucional y por tanto es ley orgánica constitucional. Bueno, ese argumento es tan absurdo que bastaría con que una de las normas y revisarse algunas de las normas que se aprobaron respecto a los mensajes que tuvieron origen en las propuestas del Ejecutivo, pues bien, no tendrían el quórum necesario para ser aprobado y para estar vigente. A mi entender, aquí no estamos regulando un estado de excepción constitucional, estamos regulando, o más bien, buscando minimizar el impacto social que está teniendo la pandemia y que coincide con un estado de excepción constitucional que está vigente. Y por eso, a mi entender, no, en absoluto requiere el quórum de una ley orgánica constitucional, ni menos aún los 4/7. El senador, quien había pedido la palabra. Sí, presidente, bueno, efectivamente lo que señala usted, existe mucha razón. El entender que estamos en una condición excepcional, en un estado de excepción constitucional, en un estado de catástrofe, en donde obviamente la política pública no solo tiene que ser para lo que nos esté pasando, ojalá esta ley sirva y sirva para siempre. Por eso es importante resolver para que no por detalles administrativos se nos tranque el proceso. Lo que espera la ciudadanía de nosotros ahora es hacernos cargo de sus problemas de la forma más rápida posible. Y muchas de las cosas que estamos hablando aquí no las entienden, no las comprenden. Por lo tanto, en tal sentido, tener los acuerdos que sean necesarios para que esto funcione bien y funcione siempre. Yo creo que eso deben ser los requisitos que nos tienen que iluminar. Perfecto. Entonces, no sé si hay otro tema pendiente. Presidente, ¿Sí? Antes de despachar el proyecto, cabe pronunciarse respecto de las indicaciones que se presentaron. La Secretaría entiende, como se aprobó esta propuesta de los senadores, las otras indicaciones están rechazadas. O si la senadora Proboste quiere retirar la suya y la senadora orden. Perdón, para no rechazar las indicaciones de la senadora Proboste, lo que propongo es que las retire, en el entendido que para este texto, igual van a ser repuestas en la comisión mixta, si esto es evidente. Va a ser igual discutido.
porque si no vamos a tener que, o si no, no va a ser de fácil despacho el proyecto en sala, Sí. ¿sí? Yo insisto, es para acelerar el trámite. Senadora Proboste. Yo estoy de acuerdo. Concuerda con retirarla. Senadora Proboste, no prendió el micrófono. Perdón. Deme un segundo, por favor. Perdón. Senadora Proboste, tiene la palabra. No. Si retiramos las indicaciones, las reponemos en la mixta, Yasna. Yo creo que es razonable. Tenemos que ponernos de acuerdo aquí con la senadora Órdenes, pero yo creo que en el ánimo de poder acelerar este proyecto que es urgente, reponemos nuestras indicaciones en la mixta. ¿Parece legítimo? Perfecto. Perfecto. Y entonces, solo y respecto de las indicaciones del senador Girardi, ahí tendríamos que rechazarlas. Ya que Pedro, una pregunta última. Como aprobamos el texto del Senado, que tuvo todo un debate, y Sí. que fue un texto, por tanto, en donde hubo fundamentos para contextualizar lo que se aprobó, ¿cómo podemos hacer que eso conste en el informe de este nuevo proyecto? No, que usted ya lo señaló, que en el fondo es la fórmula de la indicación levantada por los senadores que han participado en esta sesión tuvo presente el debate en la sala y se acogió el proyecto despachado finalmente por el Senado con indicaciones formuladas durante el debate. Así que todo eso vamos a dejar constancia en el informe. Presidente, y respecto de la indicación del senador Girardi, entonces esas sí que tendrían que estar rechazadas. Tenemos que rechazarla, sí. Exacto, porque no está... Y después también la puede reponer, ¿verdad? Todo se puede reponer. Sí. En la mixta se discute todo lo que quedó pendiente. Yo de todas maneras voy a llamar al senador Girardi para explicarle que esta fue la fórmula que establecimos para ¿cómo se llama? Para tramitar con mayor celeridad el proyecto. Sí, Perfecto. Y voy a llamar al presidente de la Comisión de Economía para explicarle que esto es de la Cámara. ¿Ya? Bueno, entonces hagamos un esfuerzo para que esto se discute mañana, se resuelva mañana. Nosotros tendremos listo el informe. Podría ser sin discusión incluso porque el texto es el mismo. Perfecto. Entonces nosotros también proponemos la aprobación en general y en particular a la vez. Sí, estábamos autorizados. Yo pedí la autorización en sala. Sí. No me refiero a sugerirle a la sala que hagan el mismo procedimiento. Claro. Una sola votación. Perfecto. Y además, como es unánime, es mucho más fácil. Habiendo sido unánime en la comisión es mucho más fácil. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.